Muchos años creí que el Apocalipsis era un libro cerrado, sellado, imposible de descifrar, hasta que aquella tarde de marzo en Washington, D.C., un rabino jasídico me hizo una pregunta que me persigue hasta hoy. ¿Por qué crees tú que América no aparece en las profecías del fin? Recuerdo ese momento perfectamente. Era 2019 y yo había viajado a Estados Unidos para investigar antiguos manuscritos conservados en la biblioteca del Congreso. Un hombre de unos 70 años, con la barba blanca hasta el pecho y unos ojos de un azul imposible, se acercó a mí en la sala de lectura. No sé cómo supo quién era yo. Nunca llegué a saberlo. Simplemente dijo: «Dr. Graham, he leído sus libros. Permítame mostrarle algo que lo inquietará». Así empezó todo. Nos sentamos en una mesa aparte y desplegó ante mí un mapa del mundo antiguo. Con un dedo tembloroso señaló Babilonia, luego Persia, después Roma, Grecia, Egipto. «Mire, milicia, poder, imperio», dijo con voz suave pero firme. «Todas las grandes potencias de la historia humana están presentes en las profecías. Todas. Daniel las vio, Ezequiel describió, Juan las contempló en Patmos, pero América». Hizo una pausa larga y dolorosa. «América, la nación más poderosa que jamás ha existido, simplemente no aparece». Le pregunté si estaba seguro. Sonrió con tristeza. «Llevamos 2000 años estudiando estos textos, Dr. Graham, cada palabra, cada letra, cada pausa. Y Mortebelli, créame, este silencio no es casual, es deliberado». Esa noche no pude dormir. Me quedé en la habitación del hotel con las luces de la capital estadounidense, parpadeando tras la ventana, preguntándome cómo es posible que una nación que controla el 25% de la economía mundial, que tiene más de 800 bases militares en unos 70 pascalises, que ha impuesto su lengua, su cultura y su moneda en cada rincón del planeta, no sea siquiera mencionada en el libro más importante sobre el futuro de la humanidad. ¿Cómo? ¿Por qué? Empecé a investigar como siempre que algo me inquieta, recopilando material, leyendo, consultando especialistas, y descubrí que no era el único al que le preocupaba esa ausencia. Teólogos, rabinos, estudiosos de la profecía bíblica en todo el mundo señalaban ese vacío, ese silencio atronador. El Apocalipsis menciona pueblos, reinos, imperios. Habla de los reyes del norte, los reyes del sur, de una confederación de 10 naciones. Describe Babilonia con tal detalle que algunos estudiosos ven en ella rasgos de civilizaciones modernas. Pero América, literalmente, América, no es nombrada. O quizás sí lo es, pero de manera velada en símbolos que aún no hemos descifrado por completo. Tal vez su ausencia sea en sí misma la profecía más aterradora. Me hicieron falta 3 años para reunirla. Información que ahora voy a compartir. 3 años en bibliotecas de Jerusalén, Roma, Londres. 3 años de conversaciones con rabinos, teólogos cristianos, especialistas musulmanes en escatología. Y lo que encontré me dejó sin aliento, literalmente sin aliento, porque descubrí al menos 3 teorías, 3 pistas proféticas, capaces de explicar por qué América está ausente del relato sobre el fin de los tiempos, y cada una es más inquietante que la anterior. La primera vez que oí hablar de las alas del águila fue en Jerusalén en 2020, poco antes de que la pandemia detuviera el mundo. Un profesor de la Universidad Hebrea, especialista en literatura apocalíptica, me invitó a su despacho.
Un lugar pequeño, abarrotado de libros, antiguos y mapas, olía a café turco y papel viejo. Me mostró Apocalipsis 12:14 y dijo: lea despacio, muy despacio. Y Betoladientar, leí, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase, de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. La mujer es Israel. Me explicó, la serpiente es Satanás. El tiempo son 3 años y medio, la segunda mitad de la gran tribulación. Pero esas alas de águila se detuvo en la frase, mirándome fijamente. Le dije que el águila había sido símbolo de muchas naciones a lo largo de la historia. Roma, Alemania, Polonia. Asintió. Sí, pero ninguna se ha identificado con el águila como los Estados Unidos. Desde 1782, el águila está en su sello nacional, en sus monedas, en los edificios de gobierno y hay más. Me contó algo que yo no sabía. En 1948, cuando Israel proclamó su independencia, Estados Unidos fue el primero en reconocerlo. 11 minutos después de la declaración. 11 minutos. Desde entonces, explicó, América ha sido, literalmente, las alas protectoras de Israel, militar, política y económicamente. En 1973, durante la guerra de Yom Kippur, cuando los ejércitos árabes acorralaron a Israel, cuando Golda Meir consideraba el arma nuclear como último recurso, Richard Nixon ordenó la Operación Nichel. Gras avión de transport estadounidenses volaron día y noche, entregando 2.200 toneladas de suministros militares. Israel sobrevivió, dijo el profesor, porque América le prestó sus alas. Y mire lo que dice la profecía, continuó. Esas alas llevan a Israel al desierto, por 3 años y medio. Muchos creemos que se refiere a Petra en Jordania, una ciudad excavada en la roca, fácil de defender en medio del desierto, pero hace falta transporte, hace falta protección para llegar allí, hacen falta alas. Me quedé largo rato mirando el versículo. Es posible que Estados Unidos sea esas alas proféticas. América tiene la fuerza aérea más grande del mundo. Ha evacuado poblaciones enteras en cuestión de horas. Tiene bases por todo Oriente Medio. La logística encaja a la perfección. Pero hay un problema enorme al que el profesor señaló cada vez más en voz baja. Sí, América es el águila que protege a Israel. ¿Qué pasa después? Porque el Apocalipsis muestra que las alas salvan a Israel y después América desaparece del gelato. Las alas transportan al pueblo a su refugio y, luego, silencio. Nada más. Salí de aquel despacho con un nudo en el estómago. Vagué sin rumbo por las calles de Jerusalén, tratando de digerirlo. Escuchado. El sol se ponía tras las murallas antiguas, tiñéndolo todo de oro y rojo. Y yo pensaba, de verdad el papel de América en los últimos días será solo proteger a Israel y luego desaparecer. ¿Y cómo desaparece una Parsido superpotencia? Esa pregunta me llevó a la segunda teoría, la más inquietante, la que me obligó a revisar todo lo que creía saber sobre el mundo moderno y su lugar en la antigua profecía. Fue en Roma 6 meses. Después, cuando un jesuita, sacerdote y experto en Apocalipsis comenzó a hablarme del misterio de Babilonia. Leído recientemente Apocalipsis 17 y 18, me preguntó. Estábamos sentados en una pequeña cafetería cerca del Vaticano. Frente a él reposaba una Biblia tan antigua
que sus páginas estaban amarillentas y frágiles. Léalos ahora no como teólogo, sino como periodista de investigación. Lea las características del misterio Babilonia y pregúntese ¿qué nación moderna encaja mejor con esta descripción? Abrí mi Biblia y empecé a leer, y lo que encontré me recorrió la espalda con un frío intenso, porque todas las naciones han bebido del vino, del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. El sacerdote me observaba en silencio. Todas las naciones, repitió, todos se han enriquecido comerciando con ella. Todos dependen económicamente de ella. ¿Le suena? Seguí leyendo. Y cada versículo era como un golpe, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, porque en una hora han sido consumidas tantas que riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves se pararon lejos por el temor de su tormento. Fíjese en los detalles, dijo el sacerdote, no es la Babilonia antigua a 350 millas del Golfo Pérsico. Esta Babilonia tiene salida al mar. Los marinos ven su destrucción desde sus barcos. Es una potencia marítima. Y, añadió, pasó a Apocalipsis 18:11 y me señaló la lista de mercancías con las que comercia Babilonia, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de bronce, de hierro, de mármol, canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros. Y el último punto que me estremeció, y esclavos, y almas de hombres. Estados Unidos, dijo el sacerdote, casi en un susurro, es, hoy, el mayor consumidor de todo esto en el mundo moderno, el mayor mercado de joyería, el mayor importador de materiales de construcción, el mayor consumidor de moda de lujo. Y en cuanto a las almas de hombres, la trata de personas con destino a América es una de las tragedias silenciosas de nuestro tiempo. Quise objetar, decir que era una coincidencia que cualquier país moderno podría encajar en una descripción antigua si uno se lo propone, pero él fue tajante. Y hay más. Apocalipsis 183. Dice que todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. No, se trata solo de comercio, sino de prostitución espiritual, corrupción espiritual. Piense en Hollywood, Dr. Graham. Piense en cómo la cultura americana satura el planeta, cómo pueblos con tradiciones milenarias abandonan sus valores para adoptarlos de América. Eso es fornicación espiritual. Miré por la ventana de la cafetería. Afuera, jóvenes romanos caminaban con vaqueros. Americanos bebían café americano, escuchaban música americana en sus teléfonos. Incluso allí, en la ciudad eterna era imposible negar la influencia. Pasaron varios días antes de que pudiera volver a hablar con el sacerdote. Necesitaba una pausa para procesar lo que había visto. Caminé por Roma, ciudad que ha visto nacer y morir imperios, y pensaba, Noé, presenciando el nacimiento de la punido última Babilonia. Cuando nos reunimos, de nuevo, traía aún más, mucho más. He revisado mis notas, me dijo. Hay un detalle que quiero que medite a fondo.
Apocalipsis 18:7 dice que en su corazón Babilonia dice: estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Es decir, explicó, se considera a sí misma invulnerable, eterna. ¿No ha sido esa exactamente la dijondo posición americana? El siglo americano, como si fuese a durar para siempre, tenía razón. Tras la caída de la URSS en Estados Unidos se proclamó única superpotencia, el fin de la historia, decían los pensadores. La democracia liberal y el capitalismo americano habían triunfado, definitivamente. Nadie podría hacerles frente. Pura soberbia, y la profecía habla precisamente de eso, de una nación tan segura de sí misma que no puede imaginar su propia caída. Pero hay algo aún más inquietante, añadió el sacerdote, bajando la voz. Apocalipsis 18:10 dice que su destrucción viene en una hora. Una hora. Dr. Graham. 60 minutos de superpotencia a ruinas. En la era nuclear, eso no es una metáfora, es matemáticamente posible. Me explicó lo que yo conocía en teoría, pero nunca había considerado en este contexto. Un submarino moderno lanzamisiles puede disparar 24 misiles, cada uno con 8 cabezas nucleares independientes. Esos son 19 y 2 explosiones nucleares desde un solo submarino. Rusia tiene 11 submarinos de ese tipo. China 6 y construyendo más. En cuestión de una hora dijo, todas las grandes ciudades estadounidenses podrían ser evaporadas. Y fíjese en lo que dice Apocalipsis, y todo piloto y todos los que viajan en naves se pararon lejos. No es una invasión terrestre, es destrucción a distancia. Los barcos en el océano contemplan desde lejos cómo se elevan. Los hongos, el mundo entero mira en las pantallas como el misterio Babilonia arde. Guardé silencio mucho rato. El café se enfrió en la taza. Afuera, la iglesia más cercana marcó las 5 de la tarde. Todo parecía tan normal, tan cotidiano. Y sin embargo, hablábamos del fin del mundo tal como lo conocemos. ¿Y por qué? Pregunté al fin. Si América es el misterio Babilonia, ¿por qué permitirá Dios su destrucción? El sacerdote abrió la Biblia en Apocalipsis ops preseche, chinch, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. No se trata de odio a América, dijo con suavidad, sino de justicia divina. Piense en lo que esta nación ha exportado al mundo. Sí, democracia y libertad es cierto, pero también materialismo desatado, pornografía que ha envenenado generaciones enteras, una cultura del aborto que ha destruido decenas de millones de vidas, el divorcio presentado como liberación, el género como constructo social, la familia tradicional demolida. Dios, reducido a una idea anticuada, hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. Y además sangre, la sangre de todos los conflictos en los que América ha participado, Vietnam, Irak, Afganistán, Libia, Siria, millones de muertos en nombre de la paz y la democracia. Apocalipsis omie opt sute 24, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. No tenía nada que objetar porque en lo esencial tenía razón. No se trataba de antiamericanismo, sino de reconocer patrones, leer las señales, entender que ninguna nación, por poderosa que sea, está exenta del juicio divino. Regresé a Estados Unidos con más preguntas que respuestas.
Pasé meses revisando material, comparando textos, consultando a otros expertos. Y cada vez que creía haber encontrado una objeción a la final teoría del misterio Babilonia, descubría que la profecía era aún más concreta de lo que suponía. Por ejemplo, Apocalipsis 18:23 dice: «Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones». La palabra griega es farmaquea, de donde viene nuestra palabra farmacia. Algunos intérpretes consideran que alude al control que el misterio Babilonia ejerce a través de drogas legales e ilegales, y cuando uno piensa en Estados Unidos como el mayor consumidor de medicamentos, el epicentro de la epidemia de opioides, un país donde las farmacéuticas facturan cientos de miles de millones de dólares al año. La descripción encaja en Israel durante un viaje en otoño de 2021. Esta teoría tomó un giro aún más oscuro. Cenaba con un profesor de profecía bíblica en Tel Aviv. Era una noche templada y salimos a caminar por el paseo marítimo después de comer. El Mediterráneo brillaba bajo la luna llena. El ruido de las olas arrullaba. «Hay algo que nadie quiere decir en voz alta», dijo de pronto. «Sí, América es el misterio Babilonia». Entonces Apocalipsis 18:4 se convierte en la advertencia más urgente del mundo para los creyentes estadounidenses. Saqué mi pequeña Biblia del bolsillo y, bajo la luz de una farola, encontré el versículo y oí otra voz del cielo que decía: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas». «Salid de ella», repitió el profesor. Dios llama a los suyos a salir de Babilonia antes de que caiga el juicio. Pero, ¿cómo? ¿Salir de un sistema que lo abarca todo? ¿Cómo irse si sus tentáculos tocan cada transacción? ¿Si su cultura llena cada pantalla? ¿Si su moneda controla todo el comercio? Parecía una cuestión imposible. Tal vez siguió: «No se trata de una salida física, sino espiritual. No participar de los pecados de Babilonia, no embriagarse con su vino, no enriquecerse con su corrupción. Y hay otro detalle», añadió, erizándome la piel. Apocalipsis 1821. «Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada». «Nunca más será hallada», repitió. «No, se reconstruirá. No se levantará de nuevo, no se recuperará, será borrada. Una nación que se creía eterna desaparece para siempre». Seguimos caminando en silencio. Yo pensaba en Nueva York, Los Ángeles, Chicago, ciudades magníficas, llenas de vida. ¿De verdad, un día dejarán simplemente de existir? Quedará solo el recuerdo, las cenizas, el silencio. La profecía es clara. El juicio será repentino, total, irreversible. Pero quedaba una pregunta sin respuesta. Me la planteó otro investigador semanas más tarde y me llevó a la tercera teoría, la más aterradora. Fue en invierno de 2022 cuando todo volvió a cambiar. Estaba en mi casa en Carolina del Norte revisando documentos cuando recibí una llamada de un pastor evangélico de Texas. No nos conocíamos personalmente, pero había leído algunos de mis libros y quería compartir una teoría que, según él, explicaba mejor que ninguna él. Silencio sobre América. «Doctor», Graham dijo, con un marcado acento sureño, «¿qué pasaría si América no aparece en las profecías del fin?» Porque sencillamente
no existirá como superpotencia cuando esos eventos tengan lugar. Respondí que esa era precisamente la premisa de la teoría del misterio Babilonia, destrucción repentina. Pero él me interrumpió. No, no me entiende. No, hablo de una guerra nuclear ni de un colapso económico. Hablo de algo que ocurrirá antes y que destruirá a América, desde dentro sin una sola bomba. ¿Y qué? ¿Sería eso? Le pregunté. Hubo un largo silencio en la línea. Luego dijo muy serio, el rapto. Yo por supuesto había leído sobre el rapto, la idea de que los verdaderos creyentes serán arrebatados de la tierra antes de la tribulación final. 1 Tesalonicenses 4:16. Sichi, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán, primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Pero nunca había pensado en su efecto concreto sobre Estados Unidos. Mire las cifras, continuó el pastor. En América, unos 210 millones de personas se identifican como cristianas. Sabemos que no todos los que lo dicen son verdaderos creyentes. El mismo Jesús lo advirtió. Pero siendo conservadores, digamos que solo la mitad ha nacido de nuevo de verdad. Esos son más de 100 millones de personas. Hizo una pausa para que asimilara ese número. 1 millones de personas. Imagine que desaparecen en un instante, dijo. No, poco a poco, no con aviso, sino en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué le pasaría a América? Empecé a visualizarlo y me dio miedo. Aviones cayendo cuando los pilotos cristianos desaparecen. Coches estrellándose en las autopistas. Trenes descarrilando. Hospitales quedándose sin personal clave. Operaciones quirúrgicas interrumpidas. Niños desapareciendo de escuelas, parques, cunas. Caos, caos absoluto. Y eso solo en la primera hora, continuó el pastor. En días, quizá, semanas, América pasará de superpotencia a estado fallido. Las ciudades arderán, las bandas se apoderarán de las calles, el gobierno impondrá la ley marcial, pero la mitad de militares y policías también habrán desaparecido. El arsenal nuclear quedará vulnerable. La economía se derrumbará por completo. Pensé mucho en ello después de la llamada. Es posible. Explica esto el silencio profético sobre América. Decidí profundizar. Fui a Estados Unidos en la primavera de 23. Durante 3 semanas hablé con demógrafos, sociólogos, teólogos. Lo que descubrí fue a la vez fascinante y preocupante. Estados Unidos es uno de los países más religiosos del mundo desarrollado, comparado con Europa, donde el cristianismo está prácticamente muerto. América aún cuenta con millones de creyentes activos. Las iglesias se llenan los domingos. Hay grupos de estudio bíblico, reuniones de oración, misioneros por todo el planeta. Si el rapto ocurriera mañana, ninguna nación sufriría tan catastróficamente como Estados Unidos. China perdería relativamente pocos, Europa también. En Rusia hay ortodoxos, pero en números limitados. América perdería a sus mejores ciudadanos, los más morales, los más productivos, los que sostienen el tejido social. Piénselo, me dijo un sociólogo en Atlanta. Los estudios muestran de forma consistente que los cristianos comprometidos son mejores
trabajadores, mejores vecinos, mejores ciudadanos, tienen índices más bajos de criminalidad, divorcio, abuso, son la columna vertebral de la sociedad civil. Ahora, imagine que todos desaparecen al mismo tiempo. Lo que quedaría sería una América completamente distinta, un país dominado por quienes han rechazado a Dios, la América ideal para el Anticristo. ¿Por qué? Porque este es otro fragmento del rompecabezas. Apocalipsis 13 describe un gobierno mundial bajo la autoridad del Anticristo, un sistema económico global, con la marca 666, una religión mundial unificada. Para que eso ocurra, Estados Unidos con su tradición de libertad religiosa e independencia nacional debe ser neutralizado. Y el rapto haría exactamente eso. Volví a Carolina del Norte mareado. 3 teorías, 3 posibles explicaciones del silencio profético sobre América. Primera, las alas del águila. América cumple su misión, protegiendo a Israel, y luego desaparece del gelato. Segunda, el misterio Babilonia. América es destruida en una sola hora por su corrupción espiritual y económica. Tercera, el rapto. América se derrumba desde dentro. Cuando millones de creyentes desaparecen, de repente, ¿cuál es verdadera? ¿O es posible que las tres estén conectadas, diferentes aspectos de una misma, en realidad profética? Una noche de octubre, ya en mi despacho, con la lluvia golpeando los cristales, empecé a trazar una línea de tiempo. Si el rapto ocurre primero, América quedaría paralizada. En medio de ese caos, podría aún convertirse en las alas del águila que protegen a Israel. Quizá, tal vez en un último esfuerzo desesperado, el gobierno estadounidense que quede decida a ayudar a Israel a evacuar a sus ciudadanos hacia Petra. Tal vez eso signifique el águila presta sus alas, no una nación fuerte y próspera, sino un país moribundo que realiza un último acto de bondad. Y luego vendría la destrucción total, el juicio sobre el misterio Babilonia, porque una América sin sus cristianos se convertirá en una absoluta abominación. Pecados antes contenidos por la presencia de los creyentes se desbordarán sin freno. Sodoma y Gomorra multiplicadas por millones. ¿Y qué hará Dios con semejante corrupción? Lo mismo que hizo con Sodoma, fuego del cielo, solo que ahora el fuego vendrá en forma de misiles nucleares lanzados por naciones que siempre han envidiado y odiado a América. Apocalipsis 6 dice algo notable sobre el misterio Babilonia. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Las mismas fuerzas que comerciaron con ella, que se enriquecieron con ella, que fornicaron con ella, serán sus destructores. ¿No es eso lo que vemos hoy? China, Rusia, Irán, todos dependen económicamente de Estados Unidos, pero ideológicamente lo detestan. Todos comercian en dólares, pero sueñan con un mundo sin hegemonía americana. El día que América muestre debilidad real, golpearán, y el rapto será precisamente esa debilidad. Pero aún había mucho por descubrir, porque a lo largo de la investigación hallé algo que ninguna de las 3 teorías explicaba del todo, algo que me obligó a replantearme incluso mis ideas sobre el tiempo, la profecía y el destino de las naciones. En la primavera de 2024 viajé a Grecia. Quería visitar la isla de Patmos, donde el apóstol Juan recibió la visión del Apocalipsis hace casi 2000 años.
Hay algo especial en caminar por los mismos lugares donde se escribieron los textos sagrados. La mente se despeja, uno ve conexiones que normalmente se le escapan. La cueva donde, según la tradición, Juan tuvo sus visiones es pequeña, húmeda, silenciosa. Pasé allí una tarde entera sentado en penumbra con el Apocalipsis abierto, tratando de imaginar qué vio aquel anciano del siglo hiero. Y comprendí algo obvio. Juan no podía ver naciones modernas, no existían. No podían aparecer los Estados Unidos de América. América no sería descubierta hasta 1492. No había aviones, ni ordenadores, ni armas nucleares. Su marco mental era el mundo antiguo. Entonces, ¿cómo describir realidades futuras con símbolos, con imágenes comprensibles para su audiencia, pero aplicables también a épocas posteriores? Cuando Juan ve bestias que suben del mar, son imperios. Cuando ve una mujer sentada sobre una bestia escarlata, es la unión del poder político y religioso. Cuando ve marcas en manos y frentes, es un sistema de control económico, social. Los símbolos son eternos. Las aplicaciones concretas cambian en cada generación. Ahí estaba mi error. Yo buscaba a América de forma literal, geográfica, pero las profecías funcionan de otra manera, a través de patrones, principios paralelos. Salí de la cueva con una nueva perspectiva. Esa misma noche, en un pequeño restaurante frente al mar, conocí a un monje ortodoxo que cambió por completo mi comprensión de todo esto. Un anciano de barba blanca y ojos penetrantemente sabios se sentó a mi mesa sin invitación, como si me hubiera estado esperando. ¿Es usted el predicador estadounidense?, dijo. No era una pregunta, era una afirmación. El que hace preguntas sobre profecías. Asentí, intrigado. He oído hablar de usted, continuó, y sé lo que busca. Quiere entender por qué América no aparece en el Apocalipsis, pero está haciendo la pregunta equivocada. ¿Y cuál es la trista correcta?, pregunté. Sonrió. La pregunta correcta es, ¿por qué tendría que aparecer? Porque damos por hecho que una nación que existe solo desde hace unos 250 años debe figurar en profecías escritas para la eternidad. Tenía razón. América es joven, históricamente hablando, un recién nacido. Egipto tiene 5.000 años. China más de 4.000. América apenas cumple su tercer siglo. El Apocalipsis, prosiguió el monje, no trata de naciones concretas, trata de principios espirituales eternos, de la batalla entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, del Jerusalén celestial y de Babilonia. América no aparece, porque no es importante en el sentido eterno. Sus palabras cayeron sobre mí, como agua fría. Todo mi trabajo, mis teorías, mis viajes, había estado persiguiendo fantasmas, pero el monje no había terminado. Sin embargo, añadió, escogiendo bien las palabras, que América no sea nombrada explícitamente no significa que no tenga un papel, significa que su papel es temporal, pasajero, como el de todas las naciones, como el de todos los imperios. Habló de los grandes imperios, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, cada uno se creyó eterno, cada uno pensó que no caería jamás y cada uno terminó hecho polvo. América piensa lo mismo, dijo, se cree excepcional, especial, eterna, pero está sujeta a las mismas leyes espirituales que los imperios anteriores. Y esas leyes son simples.
Los pueblos que honran a Dios prosperan. Los que lo rechazan caen. Le pregunté si creía que América estaba cayendo. Asintió lentamente. Todavía no militare, todavía no. Económicamente, pero espiritualmente, moralmente, absolutamente. Una nación que mata a sus hijos en el vientre, que celebra la depravación sexual, que se burla abiertamente de Dios, está acabando su tumba. Guardamos silencio largo rato, escuchando las olas estrellarse contra las rocas. Luego, añadió una frase que me persigue hasta hoy. ¿Sabe cuánto necesita Dios para juzgar a una nación? Una sola veneración, solo una. Mire a Israel en el desierto. Toda una generación murió por incredulidad. Mire a Nínive. Jonás advirtió, ellos se arrepintieron y Dios los perdonó, pero 2 generaciones después volvieron a sus pecados y fueron completamente destruidos. Nunca se levantaron de hizo una pausa. Estados Unidos ha tenido avivamientos espirituales en el pasado, grandes despertares, movimientos de oración masiva, pero cada uno duró una generación. La siguiente se alejó aún más de Dios. Cada oscilación del péndulo los lleva más lejos. Y ahora no, terminó la frase. No hacía falta. En los días siguientes en Patmos reflexioné sobre todo esto. Subía a las colinas, caminaba por los acantilados. Me sentaba en playas solitarias intentando, entenda. Poco a poco, las piezas empezaron a encajar de otro modo. Tal, el silencio sobre Estados Unidos no sea un enigma que resolver, sino una advertencia que escuchar. Tal vez Dios esté diciendo, no pongas tu esperanza en las naciones, no confíes en los imperios, todos pasarán, solo mi ciudad eterna permanecerá. El Apocalipsis no termina con el triunfo de ningún país terrenal, sino con la aparición del nuevo Jerusalén descendiendo del cielo, una ciudad no construida por manos humanas, un reino sin fin. Y en esa ciudad no hay Estados Unidos, ni China, ni Rusia, ni otras potencias, solo están Dios y sus redimidos. Quizá esa es la lección principal. Volví a casa con menos respuestas, pero con más paz. Yo llevaba años obsesionado con descifrar el lugar de América en la profecía, cuando la profecía insistía. Ningún lugar terrenal se compara con la eternidad. Pero todavía quedaba una última pieza por encajar. No vendría de rabinos, ni sacerdotes, ni pastores, ni monjes, sino de una fuente completamente inesperada, y uniría todas las teorías, todos los símbolos, todas las advertencias en una imagen cristalina de lo que viene. Fue en el verano de 2024, en un lugar muy concreto donde todo cobró sentido. Estaba en Nueva York, ocupado en otro proyecto totalmente distinto. Fui a la biblioteca pública a estudiar antiguos manuscritos sobre fenómenos inexplicables en la América colonial. Era un día caluroso y húmedo en Manhattan. Salí de la biblioteca hacia el mediodía y decidí caminar sin rumbo, solo andar, pensar, observar. Mientras avanzaba por esas calles abarrotadas, rodeado de rascacielos que parecían tocar el cielo, sintiendo el pulso de la capital financiera del mundo, tuve una especie de revelación. Aquello era Babilonia, no una metáfora, no una profecía abstracta. Aquí y ahora, el orgullo de las torres, el ruido del comercio, el olor del dinero, la mezcla de todos los pueblos, lenguas y razas, todos compitiendo, comprando, vendiendo, buscando riqueza. Me detuve en medio de una plaza, rodeado de gigantescas pantallas
lanzando anuncios entre miles de personas, apuradas, y sentí algo parecido a lo que debió sentir Juan en Patmos al ver la visión de la Gran Babilonia, conmoción, asombro, horror, porque vi lo que él vio, la gloria terrenal en su apogeo, brillante, seductora, hermosa, poderosa y totalmente vacía, totalmente condenada. Me senté en unas escaleras rojas de la plaza, saqué mi pequeña Biblia y leí Apocalipsis obs presece entero. Esta vez cada versículo resonaba con lo que me rodeaba. Mercancías de oro, plata, piedras preciosas, joyas en la Quinta Avenida, lino fino, púrpura, seda, escarlata, las boutiques de diseñadores. Los mercaderes de todo esto llorarán y se lamentarán por ella. Wall Street, pocas manzanas. En una hora han sido consumidas tantas riquezas, cuanto se contamía que le mude tarda en destruir Manhattan con un ataque nuclear 10 minutos. 20. La profecía no habla de una ciudad mesopotámica antigua, habla de ahora, de la adoración moderna al dinero, al poder, al placer. América es el sumo sacerdote de esa religión. Se sentó junto a mí un anciano. Daba de comer pan a las palomas. ¿Es usted creyente? Me preguntó en español con acento caribeño, señalando mi Biblia. Hago lo que puedo, respondí. Asintió. Esta ciudad necesita oración, dijo. Oro por ella todos los días, pero a veces siento que mis oraciones rebotan en todo este concreto y cristal como si no pudieran atravesarlo. Le pregunté cuánto llevaba en Nueva York. 50 años. Vine de Puerto Rico en 1974. He visto cómo cambiaba esta ciudad. Antes había más iglesias, más fe. Ahora todo es dinero, dinero, dinero. Los edificios son más altos, pero las almas más vacías. Hablamos casi una hora. Me contó su vida, sus hijos, sus nietos, cómo la ciudad que lo recibió con esperanza ahora le parecía extraña, fría, perdida. «Sabe que me asusta», dijo, al despedirse. «La paciencia de Dios es tan paciente que la gente cree que no. Mira, que no le importa, que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias. Pero la paciencia de Dios no es indiferencia, es misericordia, es la última oportunidad de arrepentirse. Cuando el juicio llegue, será rápido, como ladrón en la noche. Nadie pensará que sería precisamente ese día». Se puso de pie para irse, pero antes añadió, «Cuando ese día llegue, será más rápido de lo que nadie imagina». Lo vi desaparecer entre la multitud y pensé en Sodoma, en cómo Abraham regateaba con Dios. ¿Y si hay 50 justos? ¿Y si hay 40? ¿Y si hay 10? ¿Cuántos justos hay en Nueva York, en todos los Estados Unidos? ¿Serán suficientes para retener el portente juicio? ¿O la pregunta correcta es, ¿cuántos se irán en el rapto, dejando atrás a quienes rechazaron a Dios? Esa noche volví al hotel y no pude dormir. Miraba el perfil iluminado de Manhattan. Desde la ventana, todas esas luces, brillando en la oscuridad, e intentaba imaginar cómo sería cuando todo se apagara, cuando todo quedara destruido. Apocalipsis obs presece, 2:3. Luz de lámpara no alumbrará más en ti. Nueva York, la ciudad que nunca duerme. En oscuridad perpetua. En los días siguientes recorrí distintos barrios. Estuve en Wall Street viendo cómo el mundo financiero gira en torno al dólar. Fui al puerto, observé los cargueros con mercancías de todo el mundo. Caminé por zonas ricas y pobres, por barrios de inmigrantes y de élite. En todas partes vi las mismas dinámicas descritas en
Apocalipsis ops presece. Los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más desesperados. El comercio fluye como un río, dejando un vacío espiritual tras de sí. El culto al éxito, a la fama, al poder, la ilusión de que esto será para siempre. Pero también vi otra cosa, pequeñas iglesias humildes, a menudo en sótanos o edificios viejos, creyentes reunidos, para orar, estudiar la Biblia, alentarse mutuamente. Vi al remanente, a los que no han doblado la rodilla ante Baal, y entendí lo esencial. El juicio sobre Babilonia no es un juicio contra cada individuo de América, es un juicio contra el sistema, la ideología y el espíritu de Babilonia que han infectado la cultura. Apocalipsis 18, contra 4, sigue resonando. Salid de ella, pueblo mío, no necesariamente geográficamente, sino espiritualmente. No participar en sus pecados, no embriagarse con su vino, no adorar sus ídolos, porque llegará un día, dice la profecía, en que todo esto caerá y caerá. De repente, regresé a Carolina del Norte, con una claridad que antes no tenía. Las 3 teorías que había investigado, no se excluyen, se complementan. Son ángulos distintos de una misma realidad profética. Van Orban Bestos, Dionos y Bliorses. Lo giro volto Carolina del Norte con una claridad. América, como las alas del águila. Su último acto de bondad hacia Israel antes del fin. América, como el misterio Babilonia, sistema económico y cultural sometido a juicio. América, devastada por el rapto, vaciada de los justos, dejando solo el juicio. Todo encajaba, todo tenía sentido, pero aún faltaba la pieza final, la respuesta a la gran pregunta, ¿cuándo ocurrirá todo esto? Y la respuesta llegó de la forma más inesperada de una fuente que nunca hubiera imaginado. El otoño de 2024 me encontró en mi despacho rodeado de notas, libros, mapas, transcripciones, años de investigación esparcidos sobre la mesa y una sola pregunta que me quitaba el sueño. ¿Cuándo? Porque todas las profecías tienen un elemento temporal. En una hora, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 260 días. Pero, ¿cuándo empezará todo? Revisaba mis notas por enésima vez, cuando sonó el teléfono, número desconocido, código de Israel. Dudé, pero contesté. Dr. Graham era la voz del mismo rabino jasídico que me había hecho la pregunta inicial 5 años antes, en Washington. No habíamos hablado desde entonces. He seguido sus investigaciones, dijo. Sé que ha viajado, ha preguntado, ha buscado. Y sé que le preocupa ahora el tiempo. ¿Cómo lo sabe? Pregunté, sinceramente sorprendido. Río por lo bajo, porque todos los que estudiamos profecía acabamos llegando a esa pregunta. Es la más importante y la más peligrosa. La más importante porque hay que estar preparados. La más peligrosa porque muchos han tratado de fijar fechas y han fallado. Tenía razón. La historia está llena de falsos profetas. Ichen babaises, ichen chobaises, ichen chobaipasba, 2000. Todos se equivocaron dejando a su paso creyentes decepcionados. Pero, continuó el rabino, hay señales, no fechas exactas, sino señales. Y usted las ha visto en sus investigaciones, aunque quizá no las ha reconocido. Pidió que abriera en Mateo 24 el discurso de Jesús sobre los últimos tiempos. Empezamos a leer juntos. Él en
Jerusalén, yo en Carolina del Norte, unidos por una llamada telefónica a miles de kilómetros. Guerras y rumores de guerras. Sobran. Ejemplos. Pestes. El COVID-19 paralizó el mundo entero. Terremotos en diferentes lugares. Su frecuencia e intensidad aumentan. El Evangelio será predicado en todo el mundo. Con Internet ha llegado a los rincones más remotos. La higuera echa hojas. Israel, restaurado como nación en 1948. Esta generación no pasará. Una generación bíblica son 7080 años. Calculé rápido. Si la generación empezó en 1948 y estamos en 2024, han pasado 76 años, exactamente. Dijo el rabino como si leyera mis pensamientos. No ponemos fechas, no profetizamos relojes, pero estamos en la ventana de tiempo, en el periodo de las señales. Me contó algo que yo ignoraba. En las últimas décadas, rabinos de alto rango han empezado a hablar abiertamente del inminente retorno del Mesías, algo impensable hace 50 años. Algunos incluso dejaron mensajes codificados antes de morir en los que supuestamente revelaban el nombre del Mesías. Ellos saben algo, dijo el rabino. Perciben, el mundo espiritual se está moviendo. Hablamos más de 2 horas. Me habló de señales en el cielo, lunas de sangre, eclipses solares en fechas proféticas de señales. En la tierra, el despertar de Israel, el distanciamiento de las naciones, un nuevo auge del antisemitismo. Y América dijo, al fin está en el centro de todo. Es el principal aliado de Israel. Es la Babilonia moderna. Es el país con más cristianos que serán arrebatados. Su destino está entrelazado con el cumplimiento de las profecías. Cuando colgamos, me quedé mucho rato sentado en la oscuridad del despacho. La ciudad dormía fuera y en mi mente las ideas corrían a 1000 por hora. ¿Estamos realmente en los últimos días? ¿Será esta generación la que vea el cumplimiento de todo? ¿Seguirá Estados Unidos siendo una superpotencia dentro de 5 años, 10, 20? No lo sé, no puedo saberlo. El mismo Jesús dijo que nadie conoce el día ni la hora, pero sí sé esto. Todas las señales están ahí. Los patrones se cumplen, el escenario se está montando y América, quiera o no, está desempeñando exactamente el papel que la profecía asigna a Babilonia. Recordé a todos los que había encontrado en estos años de investigación. El rabino en Jerusalén, el sacerdote en Roma, el pastor en Texas, el moñé en Patmos, el anciano en Times Square. Cada uno me dio una pieza del rompecabezas y, ahora, viendo el conjunto, se alzaba ante mí